Buenas tardes, queridos auditores. Empieza siendo las 1:09. 1:09, así que vamos a tener un tiempito más al final. 1:09. La 1:09, como dice el profesor. Empieza un nuevo jueves de historia, un jueves de historia con dos personajes que están aquí siempre acompañándonos, ¿no? Y que son grandes amigos. Alejandro Sanfrancisco, ustedes ya lo escuchaban, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro? Muy bien, pues don Vicente, muy contento, en modo mundial se podría decir. Así es. Y ganó el viejo y querido fútbol argentino de toda la vida con 3 goles de Lionel Messi. 3 pepas de lío, ¿eh? No menor. Llegar así a esa edad y así de compuesto a un mundial. Aparte, según nos dice, aquí estamos con la historia, el 86 ganó Argentina y el 90 llega a la final, así que si seguimos la historia, ganó el mundial pasado y este por lo menos debería estar ahí peleándolo. No, porque ganó el 78 y se fue en segunda fase el 82, entonces la historia tiene esa cosa. La historia es veleidosa. Esto de empezar a dar datos históricos con un historiador no se lo recomiendo, y menos si están en vivo. El primer mundial era el de Mario Alberto Kempis con el Pato Fillol al arco. Técnico. El técnico era el 80. Menotti. César Luis Menotti. Y después era Bilardo, y el equipo era notable: el Pato Fillol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini. No, era un equipazo. Ardiles, Gallego, Kempes. No, pero si era Bertoni, Luque, no, era un equipazo. Mira, Maradona dio. Ahora el del 86 era bueno. Pumpido, Cuchufo, Brown, Ruggiero, el Articoechea. No, era un tremendo equipo también. Y al medio estaba Burruchaga, que hizo el gol en la final. Estaba el Diego. Y jugaban con dos delanteros. Enrique, que es el que le dio el pase a Diego contra Inglaterra en mitad de cancha, y le dijo, hágalo. Sí. Está regalado. Pasen la media luna. Valdano que hizo ese gol. Todas estas cosas que nos podría complementar Pablo, por supuesto. Sí, por supuesto. Un amante. Pero en todo caso, recomendación aquí para los auditores. Maradona dio pocas entrevistas largas, no de programas, sino para documentales, y uno de ellos, que yo considero que es el mejor registro que hay de Maradona, es de creo que una persona que es de Europa del Este, que se llama apellido Capadavia, que es un documental espectacular, que habla, entre otras cosas, de la preparación de Maradona al Mundial. Una cuestión simplemente notable y que cualquier maradoniano como Alejandro y yo lo puede disfrutar mucho. Nos acompaña también Pablo Errázuriz para seguir este análisis futbolero. ¿Cómo estás, Vicente? Académico de la Universidad San Sebastián. Sí, siempre me enredo. Hablando de productos chilenos sobre Maradona, hay una gran columna cuando muere de Gonzalo Rojas en el Mercurio, Maradoneando. Y también de Alejandro Sanfrancisco en el Libero. Maradonea con el balón. Yo también escribí en el Libero sobre Diego. Eso, el Diego querido que el Diego me hizo la infancia. Yo la verdad es que yo leía la revista El Gráfico desde muy niño. Y por eso me enamoré del fútbol argentino, que es una cuestión que es casual, porque leía la revista El Gráfico en tiempos, por supuesto, del Independiente de Bocchini. Y después vi el Mundial del 78, vi el Mundial del 86, y desde ahí he seguido mirando el viejo y querido fútbol argentino toda la vida. Oye, esto es una gran película, puede cambiarlo todo menos su pasión. Argentina también. Y gran película. Oye, estos 5 minutitos se los cobramos al deporte y me avisan cómo mandarle la factura, pero vamos con la historia contingente, con el tema que nos convoca hoy día, porque vamos a estar hablando de natalidad en este jueves de historia. Y yo quiero partir con un documento, ¿no? Una carta al director que publica el profesor Sanfrancisco el domingo 31 de mayo de 2026, refiriéndose a este tema. Voy a explicar en breve los puntos que plantea para abrir la conversación. La primera idea que dice, oye, la baja en los nacimientos en Chile es un dato real y comprobado y grave, ¿no? Si dice, y pone el dato ahí usted en la carta, profesor, si en 1993 nacieron casi 276.000 personas, en 2025 no llegaron ni siquiera a 147.000. O sea, un descenso gravísimo. Lo segundo que dice, esto no se puede explicar con las razones que están muy a primera mano en el debate, económica o de otra índole, porque efectivamente el país ha ido mejorando su situación y empeorando su natalidad. Por lo tanto, el profesor concluye,
esto se trata de un cambio cultural, un cambio de costumbre, un cambio mucho más profundo en la sociedad. Y plantea 2 puntos al final. Cada persona tiene derecho a decidir si puede tener hijos o no, pero la baja natalidad se trata de los desafíos más importantes y trascendentes que tiene Chile, porque lo que se está jugando acá precisamente es la continuidad de la patria. Alejandro, si nos puede explicar un poco su posición sobre el tema de la natalidad, dónde cree que hay que avanzar y cómo se soluciona un tema que, insisto, y yo coincido con usted, no se explica por razones económicas, no se explica por razones pequeñas, sino por razones mucho más profundas. Muchas gracias, Vicente, por el tema. El tema es históricamente muy relevante y políticamente, a mi juicio, es de los más importantes que tiene que enfrentar Chile en la actualidad. Y está a la altura de la seguridad, del crecimiento económico, porque está dentro de los problemas sociales más graves que enfrenta Chile hoy. Primero, yo creo que hay que partir de los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Tú nombraste algo por ahí, nombraste que el año 2025 nacieron 146.000 niños, una cosa por el estilo. El 2010 habían nacido 250.000, o sea, casi 100.000 más, y en 1990 292.000 niños, o sea, el doble que 35 años después. Ese es el primer dato, o sea, nacen pocos niños. Segundo, la pirámide poblacional. En 1990, el 30% de los niños, el 30% de los chilenos tenían entre 0 y 14 años. El 2025 es el 16,9, o sea, casi la mitad. Sobre 65 años tenían entre el 5 y el 6% de las personas en 1990. Hoy es el 15%. O sea, se ha multiplicado por 3 las personas que tienen más de 65 años. Esto es muy grave. Si esta cuestión no es solamente, oye, mira, cambió un poco la pirámide se está angostando por abajo y ensanchando por arriba. Esto tiene consecuencias gravísimas en términos del cuidado de las personas mayores, en términos de mantención de las labores productivas, en términos de educación de la juventud. Piensa tú solamente, a 146.000 niños. Ponle tú que todos entraran a primero básico. Bueno, van a entrar a primero básico la mitad de los niños que entraban hace 3 décadas. Vamos a tener un problema con los colegios, vamos a experimentar el cierre de establecimientos educacionales, vamos a tener otro tipo de cosas. Ya se han cerrado 6 maternidades en Chile, si no me equivoco, la última fue la del hospital de la FACH, pero se van a seguir cerrando maternidades, si las maternidades son para tener hijos, no para adornar el hospital. Entonces, ahí tenemos un primer elemento que es el dato. El dato objetivo es que demográficamente Chile ha cambiado. Se dice que esto es propio de la modernización de los países. Es probable que así se estudie sociológicamente, pero es un problema. 2, en términos personales, cada uno verá, pues, si alguien quiere casarse, súper bien por él; si quiere permanecer soltero, súper bien por él; si quiere tener otro tipo de compromiso o no tenerlo, muy bien, porque es una decisión personal que está dentro del libre ejercicio de las convicciones o actos de uno. Pero al país no le puede dar lo mismo. O sea, si tú puedes decir, mira, pero si Chile va a desaparecer porque la gente no quiere tener hijos, no. Eso no es así. Es como decir, mira, si la gente quiere ser pobre, no. Tenemos que preocuparnos de disminuir la pobreza, tenemos que preocuparnos de dar mejores condiciones de vida, tenemos que preocuparnos de que la población crezca. Y tercero y último, a mí me parece que aquí está en juego el proyecto histórico de Chile. O sea, Chile es una patria, es una nación, tuvo un Estado, tuvo bandera, himno y escudo nacional, tuvo guerras internacionales en las cuales triunfó, organizó una república, tiene un territorio, es parte de una breve pero digna historia. Aquí nos estamos jugando la permanencia de Chile como nación. A una persona puede darle eso lo mismo, total, las naciones cambian. Efectivamente, las naciones cambian en la historia. No tenemos hoy día el mismo mapa del siglo XVII o del XII o del 3 a.C., eso es evidente. Sin embargo, no estaremos nosotros entre los homicidas
o suicidas que quieren matar a esta madre que se llama Chile. Pablo. No recuerdo si hay una frase de Toynbee o de Spengler que dice que las civilizaciones no mueren, sino que se suicidan. Me parece que es Toynbee. Alejandro, yo quería... Este tema es enorme, ¿no es cierto? Hay un montón de elementos, pero me gustaría preguntarte por el elemento cultural, por el modelo de sociedad, el modelo de familia que está primando hoy en día y que implica, ¿no es cierto?, que tengan menos hijos las familias. Porque hay razones económicas también que se han discutido, que son importantes, que hay que ver cómo se responde a ellas. Pero me parece que la cuestión más de fondo es el modelo de familia, es el modelo de sociedad, es el modelo de realización personal que existe hoy en día. Yo lo veo mucho, alguna vez lo hemos comentado, tengo una hija recién nacida, 4 meses, y de repente salimos a pasearla por Providencia, y con mi señora siempre comentamos que es increíble cómo no hay niños paseando, sino que generalmente están paseando mascotas. Lo que está muy bien, yo también tengo perro, quiero mucho a mi mascota, pero es bien impresionante el contraste. Y eso va justamente con este tema de el cambio de qué es lo que queremos ver. Entonces no sé, ¿qué ves tú en este cambio cultural, en este cambio de cómo se piensa la persona en su propio éxito? Los temas demográficos se pueden seguir a través de los censos. Esa es una información riquísima. No sé si fue el 82, 92, 2002. Tenemos censos que te permiten ir viendo. En Chile ha habido cambios demográficos por los censos. Ha habido cambios culturales relevantes en términos de que hoy día es más individual la aproximación a la vida, al desarrollo personal propio, y evidentemente el concepto de familia se ha ido modificando. Ese concepto de familia que definía Andrés Bello en el Código Civil, evidentemente hoy día es parte del pasado, ya ha tenido orificios por distintos lados, y yo creo que eso también es relevante. Y eso tiene que ver también con los hijos. Hoy día las uniones son menos estables, cualquiera sea la fórmula, y también esto tiene otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, en 1990 había 98.000 matrimonios más o menos. El 2010 hubo 60.000 matrimonios, o sea, 30.000 matrimonios menos, y las cifras se mantienen más o menos iguales el 2025. Ahora, los niños nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, el 34% nacía fuera del matrimonio en 1990, en 2010 el 67% y en 2025 el 78%. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que el niño nazca o no nazca en matrimonio? Si el niño nace dentro de una unión más o menos estable, tiene más posibilidades de desarrollarse efectivamente, según muestran los más diversos estudios y todo lo demás. De nuevo, ahí existe el mismo criterio. Si alguien quiere tener hijos fuera del matrimonio, es una decisión personal. Si quiere tener hijos dentro de una convivencia, bueno, ahí está. Si quiere tenerlos dentro del matrimonio, es una decisión matrimonial. Eso es parte del tema, pero esto tiene consecuencias. O sea, la mayor cantidad de niños abandonados son niños extramatrimoniales, no son niños nacidos dentro del matrimonio. Y en ese sentido hay un cambio importante en este plano. Y dentro de los matrimonios o parejas establecidas, el deseo de tener hijos ha disminuido. Y aquí se mezcla con una cosa que planteó Vicente muy bien, porque se dice que el tema es económico. Indudablemente la vida es cara, hay problemas, tener una casa hoy día es más difícil, lamentablemente es más difícil para ustedes dos que lo que fue para mí, por distintas razones. Chile ha venido a menos en los últimos 15 años, eso es un hecho, es más difícil. Pero con certeza la vida de mis padres es más difícil que la que me tocó a mí y a ustedes, o sea, con certeza. Y mis padres tuvieron 4 hijos, y otros tuvieron 6 hijos, y otros tuvieron 2 hijos, y otros tuvieron 3 hijos, y por ende el número de hijos nacidos era mucho mayor en proporción a la población, si eso es una realidad. Por lo cual no es estrictamente un tema económico, era un tema de proyecto de vida, y lo que se ha producido es un cambio cultural que lleva a una valoración que a mí me parece buena. Si ustedes abren mi Instagram, acá se van a encontrar con muchos perros y gatos, porque me gusta mirarlo, me gusta verlo, pese a que yo no tengo mascotas, no tendría, porque no por distintas razones, de viaje y de otras cosas, pero me encantan.
pero hoy día evidentemente le ganan a los niños, por decirlo de alguna manera, en el deseo de tener, en la proyección. Lo vemos en el surgimiento de supermercados para mascotas y cosas por el estilo. A mí el cambio en favor de las mascotas, de la protección de los animales, todo eso me parece excelente. Lo preocupante es lo otro. Lo preocupante es la falta de niños, la falta de familias, lo que está pasando en educación, lo que está pasando en la maternidad. O sea, no es uno contra otro. Podría ser complementario, pero eso se debe a un cambio cultural, a lo que Ortega se llama al conjunto vital de ideas de cada tiempo. Estamos siendo la 1:25, vamos a seguir hablando de natalidad, pero espérenos 2 minutos y ya volvemos aquí en Radio Agricultura, su programa Nuevas Voces. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Estamos de vuelta en este jueves de historia conversando sobre natalidad con Alejandro San Francisco, con Pablo Errázuriz y por supuesto déjenme saludar aquí a quienes nos escriben diariamente en el chat. María del Pilar Figueroa, listo mi like desde Viña del Mar. Saludos querido panel y también entretenido chat. Un gran saludo, agradecerle a María del Pilar Figueroa, saludar a Viña del Mar, a toda su gente y fundamental lo que pone ahí María del Pilar porque hay que ponerle like a este programa para llegar cada día a más personas. Guillermo Burr también nos manda muchos saludos y dice: profesor, ¿cuándo salen los tomos 9 y 10 de Historia de Chile? En julio me voy a Francia y quisiera llevarlos. Guillermo, dudo que estén en julio, están editados, entran a diagramación el tomo 10 ahora, la próxima semana, supongo. Estamos de hecho anoche me llegaron como 10 cosas por corregir, chicas, pequeñas, pero hay que corregirlas, del tomo 10, y el tomo 11 se irá a mediados del próximo mes a diagramación. Entonces, en julio en Francia no, pero te propongo irte a ver a Francia y te los llevo. O tráigase un regalito de Francia. Pilar de Bandrería también nos manda muchos saludos. Juan Zapata desde Los Ángeles. Elena Méndez también nos manda muchos saludos y pone su like, fundamental. Luis Pérez también nos manda y nos escribe ahí muchos saludos. Nahuel Camblor también nos escribe. Renato Navarro, GGB, Gabriel González Videla. Oye, muy notable lo que pone Tom Godoy. Que dice en vivo. Botadura de buque multipropósito LPD 93 de la Armada de Chile. Eso está ocurriendo efectivamente en Talcahuano hoy. Un saludo para la Armada. Este es un gran hito. Es una fiesta, es algo muy, muy bonito. Mira qué bueno, mira qué bueno. Botadero me imagino que es cuando los tiran al agua, ¿no? Botadura, ¿no? Botadura. Sí. Es cuando lo... Sí, a otros le llaman lo lanzan, lo tiran. Es como una cosa que cuesta entender porque parece algo que fuera malo, pero no, es que se va al mar. Perfecto, perfecto. Y se marchó, como diría Perales. Rosita Puelma nos dice un cariñoso saludo a los tres panelistas. Gran tema, la crisis de natalidad. Bueno, Juan Paul también nos escribe, Marcelo Guzmán dice: desde Arica a Magallanes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Pouge, declaró que planean desalojar 14 tomas a lo largo del país por orden del presidente José Antonio Caz. Una muy buena noticia y un gran saludo a Marcelo Guzmán, que además yo tuve la suerte de conocerlo en persona en la Feria Pedro Lago hace mucho tiempo, por allá por el 2024, vecino de Santiago y gran panelista, gran auditor de este programa. Déjenme saludar por supuesto a quienes hacen posible nuestro programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de 1 minuto y sin papeles. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector caja de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Vamos, Alejandro, sigamos conversando sobre la crisis de natalidad, porque no solo es un tema trascendente, como tú bien decías, para los chilenos, sino que es de causas que a mi parecer no están del todo comprendidas ni en el debate público ni en las personas en general, ¿no? Normalmente se le atribuye a un tema económico, pero tú ya lo decías y no pareciese no dar en el clavo. Yo quería profundizar un poco en cuáles son las causas de esto.
¿Hay algo de materialismo en esta sociedad que incluso con más recursos que sus antepasados quiere o decide no tener hijos? ¿Hay algo de, pongámoslo crítico, ¿no?, de egoísmo, de individualismo a la hora de tomar la decisión de postergar quizás ciertos valores familiares por cosas personales, por sueños muy legítimos, por supuesto, pero que antes se privilegiaba a la familia y hoy día no? Yo creo, Vicente, que en los problemas históricos complejos, lo hemos dicho a propósito de otros temas, hay que rehuir de la tentación del monocausalismo. No hay una razón para explicar este fenómeno que es tan complejo como la baja de natalidad. Ciertamente muchas veces la gente tenía hijos por el mandato bíblico, creced y multiplicaos. O sea, ahí hay algo que es de origen religioso. De hecho, los datos que yo he visto, no sé, Pablo, si te suena, es que las familias que profesan o tienen alguna religión tienen más hijos que los que no lo tienen. O sea, hay algo ahí. Y la decadencia de la religión, la secularización, evidentemente tiene un efecto. A mí me parece que en lo que tú dijiste, lo que hay son proyectos de vida, y los proyectos de vida son distintos. El proyecto de vida de una persona puede ser perfectamente el matrimonio, el proyecto de vida de otra puede no serlo, o puede ser un matrimonio con hijo o sin hijo. O sea, evidentemente ahí hay un proyecto de vida. Los proyectos de vida han cambiado. Si eso es por materialismo o por otras cosas, yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que efectivamente está muy bien económicamente y tiene pocos hijos porque quiere tener pocos hijos, pero no necesariamente es materialismo. A lo mejor esa persona está ayudando mucho a fundaciones o a la sociedad. Yo no haría juicios personales. Sí creo que si no se produce el cambio cultural en el sentido de que los hijos son valiosos para la sociedad, que la persona quiere tener hijos porque es parte del proyecto de vida, evidentemente van a nacer menos niños. Me cuesta más hacer el juicio moral, porque cuando uno tiene familiares, primos y todo, y uno dice, este tiene 6 hijos, el otro tiene 2, que el de 2 es más materialista, claro, es más egoísta. No, yo no soy capaz. A lo mejor es más egoísta el de 6. No lo sabemos, porque nosotros vemos caras y no corazones, y yo no estoy dispuesto a juzgar a nadie por la decisión prudencial que tome, por lo que fue su realidad de vida, por lo que fue la edad a la que se casó, por lo que fue la fecundidad de la mujer. O sea, es muy, muy complejo. No es, a lo mejor una persona quería tener 4 o 5 y tuvo 1, a lo mejor el otro, etcétera, etcétera. Pero deja problematizarte, perdón, Pablo, pero ¿cómo entonces se aborda esto desde una política de Estado? En el sentido de, sabemos que las causas no son económicas, pero cuando uno piensa en una política pública, así, el primer chispazo que se te puede venir es ya alguna medida como, no sé, en campaña, la campaña de José Antonio Kast proponía un bono por hijo. O sea, ¿cómo se puede abordar una situación que, como demostramos acá, no es ni siquiera accidentalmente económica, porque los datos y la historia demuestran que no? O sea, no va de la mano la mejor situación económica con la mayor cantidad de hijos, pero que es un tema cultural que aparte roza con ciertas convicciones, proyectos legítimos de vida. Entonces, ¿cómo un Estado dice, oye, cómo enfrentamos esto? ¿Cómo esta batalla tan trascendente? Yo lo primero, mi deformación profesional, pues yo creo que lo primero es diagnosticar bien. Esto es lo mismo que hacen los médicos. O sea, ¿cómo enfrentamos el problema de el exceso de listas de espera? Bueno, primero es saber cuántas listas de espera, por qué hay listas de espera, dónde se concentran las listas de espera, etcétera, etcétera. Tienes que tener la información muy nítida. Aquí la información son dos. Una es de carácter cuantitativo. Nacen menos hijos, nacen en tales circunstancias, nacen en tal lugar. La segunda es de carácter cualitativo, y eso se puede hacer mediante encuestas, mediante otro tipo de cosas. Oiga, el primer hijo suyo sí va a tener más hijos, quiere tener más hijos, ¿por qué razón va a tener, quiere o no quiere tener más hijos? O sea, saber muy bien las razones de la gente. Y yo tengo ahí la impresión que va a ser plural la respuesta. Alguien va a decir, mire, sabe que es muy caro tener hijos, o yo no tengo capacidad, feliz de tener 1 o 2 hijos, pero no tengo la
la fuerza. Otro dirá, mire, nosotros tenemos una casa muy chica y no estamos en condiciones ni de cambiarnos ni de tener más piezas. Cada uno verá, algunas serán cosas espirituales, otras más materiales, y todas, si son dichas con la verdad de frente, tienen valor. Ahora, sobre lo que tú dijiste del bono por hijo, yo lo primero que haría, que también creo que merece una evaluación, ¿qué países han tenido bono por hijo? ¿Cuál fue el efecto del bono por hijo? ¿Por qué fue bueno, regular o malo o nulo el bono por hijo? Porque dar un bono por hijo porque nos suena bien es un error. Yo creo que esto hay que problematizarlo. Te lo planteo así, yo no tengo el dato exacto de los montos, pero me parece que en España a cualquier persona de cualquier grupo social que tuviera un hijo le daban 1.000 euros. Entonces tú tenías un hijo, 1.000 euros. Tenías un segundo hijo, 1.000 euros. Tenías un tercer hijo, 1.000 euros. Si tú preguntas a un español promedio si quiere tener hijo cuando se está casando, un buen porcentaje dice que quiere tener un hijo. De manera que dar 1.000 euros para tener un hijo no tiene ni un efecto, porque lo iba a tener igual. Pero a lo mejor si tú dieras 10.000 euros por el segundo hijo, podría tener efecto. Y si dieras 30.000 euros por el tercer hijo, a lo mejor tendría efecto. Y uno puede decir, sí, pero es que 30.000 multiplicado por 3 millones es mucho. No, pues si los que tienen 3 hijos son muy pocos. Entonces, lo que te quiero decir es que esto hay que estudiarlo muy seriamente. En este sentido, termino con esto, Vicente. El presidente Kast armó una comisión al respecto, y yo creo que la comisión tiene el deber de hacerse estas preguntas y otras que a nosotros no se nos ocurren en este momento, y de ver y proponer cuáles son las mejores soluciones al respecto, y ahí va a tener mucho trabajo la ministra Jesús Gulf, entre otros. Pablo. Alejandro, quería preguntarte desde la historia, porque estábamos hablando de las políticas públicas que hay que pensarlas bien, que hay que diseñarlas, que hay que estudiarlas comparativamente para combatir el problema de natalidad. ¿Hubieron políticas públicas internacionales o nacionales que nos llevaron hacia esta fórmula de concebir la familia con pocos hijos? Estoy pensando sobre todo en los años 60. Yo alguna vez, creo que te escuché a ti mismo, que hubo toda una campaña en torno a reducir la pobreza por medio de reducir la natalidad. Y también como una forma para combatir la revolución y la posibilidad dentro de la lógica de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Sí, mira, hay un libro notable que ha estudiado este tema, de Javier Castro. El libro se llama Guerra en el vientre. Por favor, anótelo. Yo me comprometo, Vicente, y Pablo va a estar encargado de hacer cumplir el tema, de traer la próxima semana un libro, Guerra en el vientre, para ser sorteado entre los alumnos. Y básicamente lo que propone Guerra en el vientre como estudio, lo que ocurrió en los años 60, es que entre los Estados Unidos, médicos chilenos, el gobierno del presidente Frei y otras circunstancias, hubo un control de natalidad para que nacieran menos niños. Eso es. A los Estados Unidos, la frase que tú recuerdas es de los Estados Unidos. O sea, que nazcan menos pobres. Esa era una decisión. Y esto tiene 1000 explicaciones, algunas súper plausibles, oye, que nazcan menos pobres, otras de carácter más político, si no el continente se va a hacer más comunista porque son muchos los pobres, otras son de pobreza intelectual, en vez de inventar que los pobres vivan mejor, que nazcan menos. Entonces, tiene explicaciones varias. Yo creo que el libro Guerra en el vientre es clave. Lo tuvimos invitado a Javier Castro aquí en Historia, Libro y Banderas de Radio Agricultura, y yo creo que es una de las personas que más sabe sobre el tema. Y lo otro, te diría que aparte de esas cosas que son como un ataque al nacimiento de los hijos, al que se suma después en Chile y en otros países el aborto, hay momentos de mayor natalidad. Lo que se llama el baby boom, que es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y que impacta, si tú lees la historia, mira, no estoy seguro si de Tony Judd, de Eric Hobsbawm, uno de los dos, muestran que el impacto en los años 60 es clarísimo en la población mundial joven, como actor e incluso social y político, producto de que los niños del baby boom del 45 al 50, tienen entre 15 y 30 y algo años o 20 y tantos años en 1970. Oye, hablando precisamente de niños, estamos
en este minuto, ¿no?, en Chile, viviendo una crisis importante, ¿no?, un hecho inédito y bien desconsolador respecto a niños haitianos que habrían cruzado la frontera evadiendo todo tipo de control, que no se sabe bien dónde están, que no se sabe bien para qué fueron usados, qué ocurrió con ellos, y el gobierno ayer junto a los 3 poderes del Estado, el presidente, hoy día dejó como encargada el tema el presidente Kast a la ministra María Jesús Wolf. Sobre eso, sobre las efemérides de esta semana, vamos a estar hablando en 2 minutitos más aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Estamos de vuelta en este último bloque del Jueves de Historia, conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Errázuriz, y vamos de inmediato a la noticia del momento, ¿no? Porque hay niños desaparecidos en Chile. Voy a leer la entradita, una nota que salió hace poco en un diario digital, un diario amigo, que creo que relata de la mejor manera la situación. Cientos de niños haitianos, dice, al menos 200 llegaron a Chile en 2025. Varios de ellos supuestamente en medio de procesos que tenían como fin la reunificación familiar, pero que al mismo tiempo carecían de los controles migratorios y la documentación necesaria para acreditar dicha situación. Igualmente se les dejó ingresar. Ahora, Chile enfrenta una crisis sin precedentes en la materia. ¿La razón? Nadie ha podido responder dónde están esos niños. Y la cifra de desaparecidos podría ser todavía mayor. Autorizados por el propio Estado de Chile, no sabemos quiénes son, no sabemos quiénes, dónde están, y lo más angustiante es que cada vez que uno le da vuelta al tema, las alternativas son peores. Fueron traídos por tráfico, por trata de personas, para sacarle órganos, se planteó ayer en un programa, para explotarlos sexualmente. Niños desaparecidos en nuestro país. Alejandro. Esto huele a crimen, tráfico de niños y explotación. Eso es lo primero que yo diría. Este es un drama, esto es realmente pavoroso. Pocas veces se ve en la historia de las sociedades algo igual. Tú puedes mirar cualquier país y es súper difícil que te encuentres con un caso de decenas o centenares de secuestros y desapariciones asociadas a niños. Ahora uno podría decir, no, pero no seas tan crítico, tan malicioso. Bueno, entonces que se haga un llamado, que se presenten los niños con sus padres mañana o el fin de semana en La Moneda o en el registro civil o en algún otro lado, y vamos viendo quiénes están y quiénes no están. ¿Dónde se produjo la reunificación? ¿Cuándo fueron entregados los niños a sus padres? Fíjate que esta es una reunificación familiar. Pongámosle que fuera verdad, es una reunificación familiar. ¿Acompañó algún funcionario del Estado a los niños donde sus padres? ¿Se vio dónde estaban viviendo? Hubo unos niños que llegaron cuando el padre había muerto el mes anterior. O sea, claramente esos 3 no se juntaron con su padre, dramáticamente. Yo creo que aquí hay algo oscuro, grave, con olor a corrupción y a destrucción. Yo creo que me permito hacer un pequeño matiz de lo que dijo el ministro del Interior. Yo creo que aquí hay que encontrar a los niños, eso es lo más importante, y hay que hacer valer las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. O sea, no basta con que aparezcan los niños, porque si fuera así, entonces que en todos los delitos aparezca el auto que se sustrajo, aparezca esto, aparezca lo otro, y sin responsabilidad. No, aquí son las dos cosas en paralelo. Porque aparte no es que se colaron un par de personas quizá con identidades falsas en un vuelo comercial y que terminaron entrando al país. Acá hubo una política de Estado, volaron aviones especiales con autorización en charter, con la excusa de la reunificación familiar. Tendrían que haber pasado o este tipo de personas o los viajes que se hacen para reunificación familiar tienen que haber pasado por una cantidad de controles de distintas instituciones. Entonces, en el caso, ya la irregularidad, incluso aunque lo encontremos mañana, es dramática. La lista de los niños con quién se reunificaban, dónde. Obvio, o sea, esto es servicio de niñez, familia, aduana,
una cantidad de controles como los mismos y mucho más profundos los que le hacen a usted cuando sale o entra del país. Bueno, ¿qué pasó acá? Esa es la pregunta. Y con intervenciones además del diputado Jonet, si no me equivoco, que es diputado, que lo denunció. O sea, no es que esto nadie hubiera dicho, aquí está pasando algo raro. Me parece que el diputado Fuenzalía también lo denunció y conversó con el presidente Boric en algún minuto. Y hoy día en una radio amiga se declaraba que al parecer desde Haití habían llamado al Estado chileno diciendo, oye, hay excesivas solicitudes en esta materia, parece que hay algo raro. O sea, habían antecedentes, había una situación y hoy día no sabemos nada. Pablo, en honor al tiempo, vamos con tus efemérides de esta semana. El día de hoy, 18 de junio, pero hace 211 años, fue la batalla de Waterloo, batalla decisiva en la historia europea, 1815, en que Napoleón Bonaparte fue finalmente derrotado por el duque de Wellington, Arthur Wellesley. Napoleón Bonaparte, partero de la historia en cierto sentido, gran personaje que canaliza la revolución, que reforma Francia, que a pesar de su característica autoritaria, adopta, ¿no es cierto?, el ideal ilustrado, el ideal revolucionario, el Código Civil, por ejemplo, gran obra de Napoleón, y que a pesar de todos sus éxitos, a pesar de sus casi 15 años al mando de Francia, ¿no es cierto?, desde el golpe de Estado del 18 de Brumario del año 1799, no logra finalmente consolidar la hegemonía de su dinastía y es derrotado y exiliado a la isla de Santa Elena. Segunda derrota por lo demás, había sido ya derrotado ante la batalla de Leipzig un año antes y exiliado a la isla de Elba. Así que gran aniversario de un momento esencial que además, a pesar de la derrota de Napoleón, los ideales revolucionarios y los ideales bonapartistas siguieron viviendo, como relata muy bellamente Víctor Hugo, ¿no es cierto?, en su libro Los Miserables, donde el protagonista Marius, si no me equivoco el nombre, transita, ¿no es cierto?, desde una postura monárquica hacia el bonapartismo y republicanismo. Y me parece que una de las primeras, el primer capítulo de Los Miserables, si no me equivoco, se llama Waterloo. Así es, relata la batalla. Sí, y relata cómo empiezan a robar los dientes de oro de los personajes. Un personaje de una familia que va a aparecer después como un delincuente, Monsieur Thénardier. Que eso es muy particular de Los Miserables. Maravilloso. Te está contando toda la historia, novela absoluta, y te tira un cambio de capítulo y te va a ir 40 páginas a hablar de un hecho histórico que lo relata como historiador, literalmente. Sí. Bueno, algunas de las cosas maravillosas de ese gran libro de Víctor Hugo. Andrew Roberts, una gran biografía sobre Napoleón, para el que esté interesado en esto, Andrew Roberts. Y Andrew Roberts también tiene una gran biografía sobre Winston Churchill. No, ahí te equivocaste. Andrew Roberts, sí. No, es una biografía extraordinaria, maravillosa, me la leí insuperable. ¿Cómo va a ser gran? No, esa es majestuosa. Tremenda biografía. Y además, este domingo 21 de junio se cumple un nuevo aniversario del alma mater inmortal de la Universidad Católica, fundada en 1888 por decreto de Monseñor Mariano Casanova, que declara la fundación de la universidad, en línea con las intenciones, las propuestas que había ido desarrollando el catolicismo social a partir ya desde Pío IX, ¿no es cierto?, que además hoy día estaría de cumpleaños como papa, ¿no es cierto?, aniversario papal, no hoy día, perdón, hace 2 días, el 16 de junio, y por supuesto por su sucesor León XIII, que promovió la fundación de universidades católicas, el recuperar el estudio del tomismo, y eso se materializó, ¿no es cierto?, en la fundación de esta universidad, en esta ciudad, liderada por Joaquín Larraín Gandarillas, y también con un gran impulso de la sociedad civil, sobre todo por Abdón Cifuentes, gran político católico. Partió las clases al año siguiente, el 1 de abril. Alejandro, su recomendación del libro. El 22 de junio de 1915 nació Mario Góngora, uno de los historiadores más destacados de la historia de Chile, y me parece a mí que este libro vale la pena leer. Yo tengo discrepancia con algunas de las tesis de Mario Góngora, pero el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX es realmente una obra que se lee con interés, fruto de investigación de años y de una dolorosa reflexión de la última década de vida, que él califica la más dura que ha tenido Chile, la de 1970. Mario Góngora del Campo, que integra ahí algunos conceptos como las planificaciones globales, el Estado formador de la nación, se refiere a la crítica nacionalista y a otros variados temas. Mario Góngora, un gran historiador. Sumarle a esa recomendación diario
de Mario Góngora. Extraordinario. Que cuenta la parte más interna, un amor de juventud. Leía poco. Leía como un loco, creo que son 600 libros el primer año de universidad. Una maravilla. Alejandro, Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy día, y a todos nuestros auditores, quédense conectados porque estamos en temporada mundial y viene acá el deporte en agricultura. Un gran abrazo. En agricultura fue